¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Hoy vamos a iniciar la segunda parte del módulo que nos vamos a platicar acerca de Colombia y Perú con el fuego no se juega. Recordemos que la primera parte se impartió el día de ayer, entonces vamos a esperar un minutito para permitir que mucha más gente se una a este evento y comenzamos en un minuto. Perfecto. Son las 9 de la mañana y vamos a iniciar este evento que es, como les mencionaba, la segunda parte del webinar que se impartió acerca de Perú y Colombia con el fuego no se juega. Recordemos que en este webinar vamos a platicar acerca de cuáles son los requerimientos en conjunto con el que se impartió el día de ayer, cuáles son los requerimientos que tiene Perú y Colombia dentro de sus códigos de construcción para poder dar una guía al especificador, a las personas que realizan proyectos con respecto a protección pasiva, cómo es que pueden hacer las evaluaciones, qué estándares son los necesarios. Y para iniciar me gustaría dar una introducción acerca de cómo vamos a estar colaborando a través de esta plataforma para los que son nuevos, para los que apenas se están uniendo con nosotros. Esto es cómo se ve la plataforma, tal cual. Van a poder encontrar en la parte derecha de esta página un panel de encuestas en donde vamos a ir haciendo diferentes preguntas en las cuales esperamos su participación y poder ir generando precisamente estas respuestas. De igual manera, vamos a encontrar un panel de preguntas en donde ustedes pueden preguntarme todas sus dudas y al final de la presentación vamos a ir respondiendo cada una de ellas. Entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar precisamente revisando la agenda que nos queda para este segundo módulo. El día de ayer pudimos revisar precisamente los casos de incendio que se tienen en estos dos países, cuáles son los peligros, las probabilidades y los riesgos que tienen estos dentro de los diferentes edificios que tenemos. Vimos que la mayor parte de incendios que se tienen son precisamente en casas habitación. Revisamos cuáles son los componentes de los sistemas de seguridad que van precisamente enfocados en la protección activa, la parte de detección y también la parte de protección pasiva. Vimos que estos son engranes de un sistema y que a la falta de cada uno de ellos nos va menguando la confiabilidad que podemos tener en la parte de seguridad de un edificio. Revisamos qué es la parte de compartimentación y aquí es justamente delimitar ese paso de fuego y de humo a través de los diferentes, pérdidas de continuidad de lo que son los muros resistentes al fuego, los muros cortafuego o las losas, los diferentes componentes que nos van a delimitar esos pasos de flama y de humo. Vimos que de igual manera tenemos criterios de prueba que se miden en tiempo, que se miden en horas o minutos, y que estos van a depender precisamente de los requerimientos que se tengan en los códigos de construcción, pero también de la resistencia en horas que ya se tenga en su material base, haciendo el análisis completo de cuáles son, todos esos materiales penetrantes que se tienen a través de esos pasos de instalaciones, como pueden ser tuberías, charolas eléctricas, cables, etcétera, y cómo podemos complementar esta resistencia al fuego cuando perdemos la continuidad del material base. De igual manera, vimos cuáles son los sistemas funcionales y los requisitos de los códigos. Dentro de los requisitos de los códigos vimos y analizamos lo que nos enuncia la norma sismo resistente en su capítulo J, que aquí nos hace una diferenciación de acuerdo a las áreas los tipos de riesgo que se pueden llegar a tener en diferentes edificaciones y con respecto a ello se asigna una resistencia al fuego por elemento constructivo y de igual manera vimos cómo en Perú se debe desarrollar un proyecto cortafuego, es decir, se tiene que tener toda la documentación de respaldo y trazabilidad cumpliendo con las normas de ensayo de UL.
De hecho, menciona este Reglamento Nacional de Edificaciones que los sistemas tienen que estar listados bajo el directorio de UL. Sin más preámbulo, ahora vamos a revisar justamente lo que mencionan los estándares de ensayo. ¿Cuáles son los estándares de ensayo que nos enuncia tanto la norma sismo resistente número 10 en su capítulo J respecto a los sistemas de sellado, y de igual manera el Reglamento Nacional de Edificaciones respecto a los estándares de ensayo de UL? Vamos a revisar cuáles son los sistemas no funcionales, es decir, lo que se tienen dentro de fallas de instalación en la parte de sellos cortafuego, cuáles deberían ser esos requisitos de instalación de sistemas, cuáles son los sistemas de inspección que podemos nosotros seguir para revisar si nuestro sello está cumpliendo, y en general todas las instalaciones que tenemos dentro de un edificio están cumpliendo con esos documentos que nos dan la trazabilidad y nos dan la confiabilidad de que el sistema va a resistir durante un tiempo determinado que nosotros estamos especificando. Y finalmente vamos a dar unas conclusiones, breves conclusiones, para poder hacer, digamos, el link con todo lo que hemos platicado en estos dos módulos. Para iniciar el evento, me gustaría compartir con ustedes un video que precisamente nos habla acerca de cuáles son los sistemas de compartimentación y cómo es que deben considerarse. Entonces, voy a compartir este video. This video is a collaboration of the International Fire Stop Council, a not-for-profit association dedicated to promoting the technology of fire and smoke containment in modern building construction, and UL, a premier global safety science company dedicated to evolving the future of safety. Structure fires have tremendous consequences. Proper understanding of fire containment standards can save lives. According to the National Fire Protection Association, in 2010, structure fires accounted for only 37% of fires, but 85% of civilian deaths, and 84% of direct property damage. In numbers, that's 2,755 deaths and $97 billion in property damages. Optimized fire protection requires a comprehensive approach, including careful attention to passive fire and smoke containment. This video focuses on containment through the installation of tested and certified code-compliant systems in wall, floor, ceiling penetrations, and joints. It is critical to keep in mind that effective fire stopping requires accurate adherence to a precise combination of components and conditions that have been tested as a system to determine the fire resistance capacity. These listed fire stop system components include the penetrative substrate, the size and material of the penetrating item, the size and shape of the penetration hole, insulating materials and sealant, and the quantity, type, and installation method for the full system. Deviation from any of a listed system's components severely compromises the overall effectiveness of the fire stop. Incorrect fire stop installations are unfortunately too common, and in the event of a fire, the consequences could include preventable, dangerous exposure to fire and smoke for ingressing building occupants and responding firefighters, as well as excessive property damage. The test scenarios featured in this video were created in UL facilities and designed to simulate realistic room configurations and fire progression. Each scenario includes a matched set of penetrations and joints, one that is fire stopped correctly using a UL-listed fire stop design, and one that is fire stopped incorrectly using an unrated design. All correct materials and installations represented in this video comply with UL 1479 for penetrations and UL 2079 for joints. These initial scenarios illustrate a very common mistake. While fire stop sealants have been used in the incorrect installations, they're not the appropriate products specifically listed for these applications. In the case of the plastic pipe, the non-compliant installation results in a complete failure of fire and smoke containment within a short time.
For the tested cable bundle scenario, the non-compliant installation resulted in a considerable amount of smoke passage within a short time, due to the fact that FireStop putty listed as part of some tested cable penetration systems was used in a way that did not fully meet the tested system's installation requirements. Attention to detail is critical. In this scenario showing a copper tube, the installations are identical with the exception of the insulation material. Use of the non-compliant insulation results in rapid spread of fire and smoke and demonstrates the importance of matching every detail to the listed system. Even materials with respectable fire properties will not hold up if used inappropriately. The hole for the 5 conduits on the left uses glass fiber insulation, a material that does well in non-combustibility, but in the event of a fire, softens and yields considerably. Its lack of suitability for this installation allows smoke and hot gases to pass rapidly through the fiberglass stuffed openings. The temptation to use materials already on hand, combined with lack of knowledge, can result in inadequate fire stopping. Here, a common foam-type sealant found at most construction sites is used to seal the pipe on the left. There are no tested and listed FireStop systems using these common foam sealants for fire resistance. The foam sealant was completely burned away. On the right, a FireStop system was installed in accordance with the system listing, and fire and smoke passage were completely prevented, as expected. The fire safety danger of using readily available materials far outweighs the convenience of using these materials. This final scenario shows the critical importance of correctly fire-stopped top-of-wall joints. This schematic shows a plan view of the test setup. The compliant and non-compliant joints were located next to closed-in areas to simulate adjacent corridors, which are often critical for effective egress from a burning building. The non-compliant top-of-wall joint seals are ineffective and allow massive amounts of hot smoke to move through the unprotected joints, quickly filling the space on the non-fire side of the wall with smoke and hot gases. Conversely, the tested, listed, code-compliant joint seals are able to contain the combustion and protect the adjacent space. In this situation, safe egress would be possible. Adherence to listed FireStop designs using specified proper materials and installations saves lives and makes the world safer, ensuring that people and places are protected more effectively. Whether an architect involved in specification, a contractor involved in sourcing and installation, or an inspector whose job it is to recognize and improve compliant materials and installations, it's the responsibility of all involved in this process to be sure that they understand the importance of following listed systems and make it their business to comply with tested, code-compliant FireStop solutions. To learn more, contact the International FireStop Council or UL. Bien, como vieron, como pudieron apreciar en este video, realmente la instalación de los sistemas cortafuego bajo los estándares UL, pero también respetando las condiciones de instalación que se enuncian dentro de las normas UL, es fundamental precisamente para permitir que estos sistemas actúen de manera adecuada. Pudimos ver que todos aquellos sistemas que no estaban instalados de acuerdo a lo que mencionan estas normas realmente tuvieron fallas y digamos que pusieron en riesgo en algún momento dado. Esto es una representación de lo que puede suceder en un incendio, pero en una situación real, evidentemente todos estos pasos de instalación que no quedan completamente asegurados o sellados pueden tener desviaciones a la compartimentación y permitir el libre paso de humo y de fuego. Y como vimos en el módulo anterior, la parte del humo genera la mayor cantidad de muertes durante un incendio, ya que la mayoría, digamos que mueren por asfixia. Es decir, en un lugar diferente a donde se desarrolló el incendio. Y entonces, para pasar ahora sí a la parte de qué son los estándares de ensayo, me gustaría aquí revisar con ustedes qué es de lo cual nos mencionan estos estándares de ensayo.
Estos estándares de ensayo como tal nos mencionan cómo es que son probados los diferentes sistemas. Se hace una representación, digamos, de las diferentes aplicaciones que se pueden llegar a tener dentro de un edificio, que pueden ser arreglos de diferentes casos, pueden ser arreglos de pasos de instalaciones de tuberías plásticas, metálicas, tal vez algún tipo de charolas eléctricas, cables, conjuntos de cables o cables aislados, y esto se somete a una prueba de fuego en un horno, en donde a través del estándar de ensayo del UL 263 o ISO 834, se evalúa cuál es el comportamiento de la temperatura con respecto al tiempo, y lo que se hace es que se deja este sistema alrededor de, que puede ir desde 1 hasta 4 horas. Posteriormente se saca del horno y lo que sucede es que se somete a una prueba de chorro de manguera. ¿Por qué se somete a la prueba de chorro de manguera? Uno es para evaluar el impacto o el choque térmico que pueden llegar a tener estas instalaciones. Como punto número 2, también se evalúa la resistencia mecánica que pueden llegar a tener los sellos. Recordemos que cuando los bomberos dentro de un incendio llegan y quieren enfriar lo que son paredes o losas, lo que hacen precisamente es llegar con mangueras a una presión determinada, aproximadamente a 30 psi, y lo que sucede es que si estos sistemas no tienen esa resistencia mecánica y dejan entrar oxígeno a ese compartimiento lleno de humo, pueden llegar a tener situaciones mucho más complicadas, generando eventos como deflagraciones, que son, digamos, eventos que provocan, consecuencias asociadas a explosiones, y esto quiere decir que se generan sobrepresiones y modifican las condiciones como tal del incendio que se está generando dentro del edificio. Evidentemente esto genera mayores consecuencias y claramente las personas que probablemente no hayan evacuado, no hayan podido evacuar precisamente por el mismo incendio, pone mucho más en riesgo y evidentemente pueden llegar a sufrir muchos mayores daños. En general, esto es como digamos, realizan los ensayos de los estándares ASTM E814 y UL 1479, que van asociados a pasos de instalaciones, y la parte del ASTM E119 y el UL 2079, estos son estándares de ensayo específicamente para juntas constructivas. ¿Por qué se hace la diferenciación de estos estándares? Bueno, evidentemente una junta constructiva no va a tener el mismo comportamiento que un paso o un sello de penetraciones, porque las juntas constructivas deben tener, por ejemplo, una capacidad de movimiento durante la vida útil del edificio. Y entonces, esta capacidad de movimiento se debe tener también en los sellos. Evidentemente, estos tienen que tener la capacidad de deformarse elásticamente sin perder su funcionalidad y sin generar grietas. Estas grietas que eventualmente pueden propiciar la propagación tanto de fuego como de humo a otras áreas. Y esto puede sonar demasiado extremista, pero si nosotros nos ponemos a analizar bajo lo que revisan los ensayos, es precisamente a través de estos pequeños intersticios en donde se da esa propagación y evidentemente donde se pueden llegar a tener fallas considerables en los sistemas cortafuego. Y entonces es por eso que estos estándares de ensayo se tienen que, digamos, analizar diferentes componentes. No nada más se analiza el sello de instalación. Como ya vimos, se analiza el material base, se analizan los elementos penetrantes en dado caso de ser un paso de penetraciones, un sello de penetraciones, y eventualmente también se tiene que revisar el tamaño o, digamos, el espacio anular que queda entre los penetrantes y ese material base. El material base que puede ser concreto, puede ser mampostería, puede ser incluso también algunos paneles de tabla yeso o drywall. Sabemos que estos también pueden llegar a tener una resistencia al fuego y eventualmente también se tienen que considerar, digamos, los tiempos de resistencia que los códigos nos están solicitando.
para, en general, evaluar cuál va a ser la mejor propuesta de instalación de un sello cortafuego que complemente este sistema. Adicionalmente, se pueden considerar, y esto es también pensando a futuro en estos diferentes sellos, a qué ambientes pueden ser sometidos, se pueden considerar pruebas adicionales, como puede ser algún tipo de ambiente dentro de alguna, pensemos en una refinería de crudo o alguna instalación en donde dentro de un edificio se tenga acumulación de gases explosivos. Bueno, aquí los sellos de instalación deben considerar también la resistencia a explosiones, precisamente porque la onda expansiva puede llegar a empujar los sistemas fuera del material base y permitir posteriormente el paso de humo y de fuego. Entonces, estos sistemas tienen que ser tener esas resistencias cuando se tengan esas condiciones. Pruebas de envejecimiento, y esto pensando en los diferentes ambientes que puede tener el sello, a los cuales puede ser sometido, como pueden ser alguna exposición a agentes químicos de diferentes características, como corrosivos, tal vez alguna exposición a salpicaduras de agua, etc. Aquí también podemos llegar a revisar la capacidad de movimiento que pueden llegar a considerarse dentro de estos sistemas, sobre todo en las juntas constructivas o en las juntas de fachada. Recordemos que las fachadas se mueven, tienen que tener ese libre movimiento precisamente por las acciones que tiene el viento sobre la misma fachada, o también sobre tal vez las condiciones de sismo, en dado caso de que dentro de sus países se consideren estas acciones. Bueno, de igual manera esa junta tiene que tener la capacidad de deformarse elásticamente sin perder esa funcionalidad. De igual manera, la resistencia al moho eventualmente tiene que ser considerada, y esto precisamente pensando en que si se tienen, digamos, ambientes en donde se generan este tipo de ambiente, este tipo de condiciones, esto puede llegar a degradar los materiales y los sellos cortafuego. Y entonces, precisamente, nosotros pensando a futuro, tenemos que considerar estas pruebas adicionales que muchos de los productos ya tienen, digamos, dentro de sus certificaciones. Ahora, para cumplir específicamente con lo que son los requisitos de las normas y, digamos, para tener ese soporte documental de lo que, digamos, este sistema tiene como comportamiento bajo la evaluación de los estándares UL y ASTM que ya discutimos, se tienen estos reportes de laboratorio, estas aprobaciones o normas de instalación, normas UL, en donde se describe básicamente cuáles son las características con las cuales debe cumplir en cuestión de instalación. Y aquí me voy a ir a explicar cada una de ellas. En el módulo anterior revisamos que la capacidad de carga como tal no se asocia a los sellos de instalación, precisamente porque los sellos no tienen capacidad de resistir cargas. Son como tal elementos que nos ayudan a, digamos, sellar, a compartimentar, pero como tal las capacidades de carga van asociadas a los elementos constructivos, como tal lo que puede ser tal vez algún muro, alguna losa, tal vez incluso esto va más asociado a lo que son las estructuras a los cuales se les pone un recubrimiento adicional. Bueno, estas estructuras tienen que tener esa capacidad de resistir las cargas para las que fueron diseñadas, evidentemente bajo condiciones de incendio. Entonces, ¿qué es lo que nos menciona la UL de instalación o como tal la norma UL? Nos puede mencionar parámetros de integridad o nos debe de mencionar parámetros de integridad bajo las normas UL 1479 o ASTM E814, y esto es precisamente porque esto considera la evaluación bajo estos estándares y nos da el tiempo de resistencia al fuego. Claramente también hay algunos sistemas que pueden considerar la parte del aislamiento en caso de ser necesario. Recordemos que esto no nada más depende, la parte del aislamiento no nada más depende del sello cortafuego, sino también de los elementos penetrantes. Si nosotros tenemos una tubería metálica y no queremos que pase precisamente la temperatura, que se transmita la temperatura,
Entonces, esa tubería metálica deberá tener un aislamiento a su alrededor precisamente para no generar ese incremento de temperatura de un lugar a otro. ¿Por qué hago mención y soy tan insistente en la parte del cumplimiento con estos estándares específicamente? Porque hay, digamos, algunas consideraciones que se realizan que al momento de decir cumple con UL, nosotros no estamos analizando cuál es el estándar específico con el cual se está cumpliendo. Hay algunos fabricantes de algún tipo de sistemas en los cuales se menciona que tiene un cumplimiento con UL, pero el estándar UL al que se asocia es completamente diferente. Regularmente este tipo de materiales que mencionan que solamente tienen un cumplimiento con UL, pero no mencionan específicamente el código del estándar, digamos que son medidos únicamente bajo la tasa de propagación de flama que puede llegar a tener este elemento. Y entonces aquí podemos ver que el sello no va a ser considerado un sello cortafuego, sino más bien el elemento o este sistema se va a quemar si no está considerado bajo estos estándares y va a permitir el libre paso de humo, incluso va a generar humos. Entonces, es precisamente por eso que debemos considerar siempre el cumplimiento con estos dos estándares, que precisamente son los estándares que nos menciona la norma sismorresistente en Colombia y también la parte del Reglamento Nacional de Edificaciones en Perú. Ahora, hay algunos otros parámetros considerados dentro de estas normas que van asociados a W rating. Este es un W rating diferente al de capacidad de carga y se refiere a lo que es la resistencia al agua. Aquí se dan clasificaciones dependiendo las condiciones que se vayan a tener para el sello. Se da una clase 1 o una clase 2, en donde aquí se somete el sello a una columna de agua para la clase 1 de 3 pies y para la clase 2 de 20 pies y se deja por un tiempo determinado, que el mínimo es de 72 horas, y este sello no tiene que presentar fugas. Aquí nosotros podemos ver cuál puede ser el comportamiento bajo estas condiciones de este sello. De igual manera, todos estos números que nos están indicando, 1, 2, 3, dentro del esquema que podemos ver aquí, nos están diciendo cuáles son las características con las cuales debe, digamos, instalarse nuestro sistema. El número 1, en este ejemplo específicamente, nos menciona cuál es el espesor que tiene que tener esta losa. Como vemos, es una losa y es un paso de tuberías. Ahora, el número 2 nos menciona el tipo de tubería y el diámetro máximo el cual debe tener esta tubería. El número 3 nos menciona el material de relleno, qué características debe tener en cuestión de densidad y la compresión que debe tener para poder, digamos, limitar la propagación tanto de fuego como de temperatura. Y la parte número 3, la parte número 4 nos menciona lo que es el sellador como tal cortafuego. Este como tal va a tener un espesor específico para precisamente el diámetro de tubería que se está considerando. Y esto es porque una vez que las tuberías se funden, sobre todo si son tuberías poliméricas o plásticas, estas se funden por la acción de la temperatura, entonces este sellador debe tener la capacidad de expandirse y rellenar ese hueco que está dejando la tubería. Y entonces es por eso que ahí se tiene que tener una relación del tamaño de la tubería y el espesor para calcular precisamente cuál va a ser ese tamaño o que debe sellar sellar por completo ese elemento final. Ahora, en la parte de instalación me gustaría mostrarles cuál es la instalación más adecuada. Y ahorita, primeramente, vamos a revisar digamos, algunos ejemplos que nosotros nos hemos encontrado en obra que son, digamos, no correctamente instalados. Precisamente vamos a resaltar cuáles son esos errores de instalación para que ustedes los puedan apreciar y los puedan conocer. Aquí de inicio podemos revisar que, ok, es una tubería metálica, es un muro de mampostería, tenemos el sellador y
podemos ver que tal vez sí está bien instalado. Sin embargo, aquí al momento de que la norma UL nos está diciendo que se debe tener un tiempo de resistencia al fuego de 2 horas, realmente el espesor el cual debe considerar el material sellador como tal, no está cumpliendo precisamente con el tamaño que se debe considerar, con el espesor que se debe considerar. Y entonces, a pesar de que nosotros a simple vista podemos ver que está bien instalado, realmente el espesor no es el correcto. Otro ejemplo, tal vez un poco más evidente, es precisamente aquí, esta instalación no cuadra con la norma que se está colocando. ¿Por qué? Porque digamos que aquí se tiene un elemento adicional, y voy a poner mi láser apuntador, se tiene un elemento diferente a lo que se está representando en el esquema de la norma UL. Este elemento precisamente es el que puede fallar durante condiciones de incendio, permitiendo el paso de gases y de humo. A pesar de que tengamos sello en esta zona y en esta zona, este elemento no está considerado y no ha sido probado bajo condiciones de incendio. Entonces eso nos puede llegar a generar algún problema durante incendios. Otro un poco más evidente, claro, aquí tenemos la instalación de un sello en la parte posterior, en la parte de abajo de este paso de tuberías y de cables, pero en esta zona en donde también presenta, digamos, un manojo de cables, este elemento de igual manera no está considerado dentro de la norma UL y aquí no se tiene considerado tampoco sellador. Y entonces vemos que este tipo de sistemas también pueden llegar a tener problemas. Otro tipo de sistemas es precisamente, tenemos un paso o un ducto de aire acondicionado donde de igual manera no se cumple con el espesor o con el espacio anular que nos está mencionando la UL de instalación. Y les digo, estas instalaciones pueden ser muy evidentes o pueden ser nada evidentes. Y entonces, precisamente el tener la trazabilidad con estas etiquetas que regularmente se ponen a un lado del sello, nos va a indicar si realmente tenemos el espesor adecuado, si estamos cumpliendo bajo la norma UL. Esta norma UL se tiene que mencionar en alguno de los espacios de aquí y evidentemente esto también para tener toda la documentación para, digamos, tener esa confiabilidad de que el sello está instalado de manera adecuada. Esta claramente, digo, instalada de una manera pues bastante rústica, por decirlo así. Los sellos de instalación tienen que tener un acabado, digamos, atractivo a la vista, y esto es precisamente no porque quede bonito, sino porque esto nos da la homogeneidad en el espesor que se tiene que lograr para este sello. Y entonces, como pueden ver, esta UL de instalación que nosotros tenemos acá no está cumpliendo con el espacio anular que debe tener o que se debe considerar del material base a los penetrantes, y el espesor es completamente heterogéneo, es decir, no tenemos el mismo espesor para cada uno de estos, digamos, del espacio de este paso. De igual manera, aquí espesores que no se cumplen. Podemos apreciar que el material de relleno se deja expuesto, no se está considerando tampoco aquí un espesor adecuado. Otro ejemplo es, tenemos elementos penetrantes que ni siquiera son resistentes al fuego. Aquí podemos apreciar un trozo de madera que no es resistente al fuego. Aquí claramente esto es bastante evidente. Tenemos un sello de instalaciones donde ya se está haciendo una inversión para hacer la compra de los materiales cortafuego, pero si no se está haciendo la instalación adecuada, realmente estos sellos no sirven de nada. Se están dejando espacios, pequeños intersticios, como podemos ver aquí, ni siquiera se está sellando bien esta junta, y estos claramente no nos van a servir ni nos van a funcionar absolutamente de nada. Aquí, ¿qué es lo que está mal? El material de relleno considerado
claramente no es el material especificado por la norma. La norma regularmente nos menciona que se tiene que tener un material de relleno de lana de roca. Y aquí tenemos materiales pues bastante diferentes, ¿no? Esto incluso puede ser algo muy parecido a algún tipo de espuma, tal vez polimérica, tal vez incluso metálica, y esto nos va a propiciar también la propagación de fuego, incluso el calentamiento de esta tubería, que claramente se ve que es una tubería plástica. Tenemos materiales de relleno como papel aquí, digamos, que se pone como parte del material, y el papel claramente alcanza una temperatura de ignición dentro de condiciones de incendio, y claramente aquí esto va a generar que el paso no funcione, el material de relleno no es adecuado. Aquí, evidentemente, los espesores no se cumplen para la resistencia que se busca. La resistencia que se busca es de 1 hora, y tenemos combinación de materiales, como podemos ver, incluso color rojo, color blanco. La combinación de materiales también nos da aquí, digamos, no nos da una certidumbre del comportamiento que puede llegar a tener el sistema si nosotros combinamos este tipo de materiales. Incluso tener materiales de diferentes fabricantes no es una confiabilidad, precisamente pensando en que no han sido probados en laboratorio y no se tiene una comprobación documental de ello. Aquí, algún tipo de morteros, los morteros o digamos, recubrimientos con yeso, si bien, ok, estoy de acuerdo, los morteros pueden llegar a tener, digamos, una cierta resistencia al fuego, pero de acuerdo a lo que nos menciona el estándar ACI 216, de acuerdo al tipo de agregado que tiene el elemento cementicio, como tal el concreto o cemento que se vaya a poner, se tiene que tener un espesor mínimo. Por ejemplo, ACI nos menciona que para agregados cementicios y para tener una resistencia aproximadamente de 2 horas, se tiene que tener un espesor aproximado de 3 pulgadas. Y entonces aquí claramente los espesores no se están cumpliendo. Es por eso que se tienen que revisar todas esas normas que ya tienen esa información sintetizada solamente para que el contratista pueda llegar y solo instalar. En la parte de juntas de instalación, tenemos aquí pequeños intersticios. De igual manera, los espesores no se están cumpliendo. Aquí realmente estas juntas, que son más bien como para poder sellar las grietas que tiene este muro, realmente no son elementos cortafuego. Aquí digo, claramente el muro, al no tener una resistencia, no va a servir de nada que tengamos un sello de instalaciones. Y entonces todo esto nos lleva a analizar, bueno, entonces cómo tengo que hacer, cómo se debe realizar el proceso de inspección de cortafuego. Y aquí encontramos otra vez 2 estándares en los cuales nos podemos basar para poder hacer estas revisiones, que es el estándar para la parte de pasos de penetración 2174 de ASTM, y para la parte de juntas constructivas el ASTM 2393. ¿Qué nos mencionan estos estándares? Básicamente, estos estándares nos dan una descripción de cómo debemos realizar un muestreo. Claramente no vamos a revisar pasos de uno por uno, no vamos a ver qué es lo que está fallando, porque si ya tenemos la instalación, estos estándares nos dicen que tenemos que hacer la verificación de todos los materiales, que estén en buen estado, que no hayan sido colocados cuando ya están caducados, y eso hay que estar bien pendientes, que se tenga toda la documentación de respaldo, y además que se haga una inspección visual. ¿Cómo se realiza esta inspección visual? Bueno, cuando ya están instalados, cuando ya, digamos, es algo que ya está ahí en el sitio, se tienen que hacer pruebas destructivas. ¿Cómo? Realizando calas, pequeñas calas, y aquí se deben realizar estas pruebas destructivas del 2% del total de sellos, ¿ok? Y estas calas destructivas revisan tanto los espesores como la compresión, el tipo de materiales de relleno, para verificar que se está cumpliendo con la norma UL que tiene de referencia específicamente ese sello. Ahora, para la parte de juntas, de igual manera, pruebas destructivas para cuando ya están instaladas de 1 pie por cada 500 pies.
Ahora, cuando estamos dentro del proceso de instalación, se debe atestiguar el 10% de la instalación de esos sellos, o en la parte de juntas, el 5% del total de la longitud en pies. Ahora, esto es importante saberlo porque finalmente no vamos a revisar y no vamos a realizar calas destructivas a todos nuestros sellos, porque eso va a generar un costo bastante alto. Entonces, es por eso que al momento de revisar y de realizar el muestreo, eso nos ayuda, uno, a reducir los costos de reparación, porque evidentemente hay que repararlo, y a saber también si dentro de este muestreo es una representación de cómo están instalados los demás sellos. Y básicamente, aquí no es, ok, si realicé el muestreo de 2%, entonces mi 2% no cumple. Realmente no. Aquí es, si mi 2% no cumple, entonces eso quiere decir que tengo que revisar todos los sellos. Y ahí sí es donde se tiene que poner una mayor inversión. Ahora, ¿qué es lo que se hace? Aquí no es tengo un cumplimiento con un porcentaje de tanto, sino más bien es cumple o no cumple. Se hace la recomendación al contratista de hacer las reparaciones necesarias para cumplir con espesores, para cumplir con materiales de relleno, etcétera, o incluso solamente es cuestión de trazabilidad de documentos. Tal vez la huella de instalación al momento de colocarla en la etiqueta no está 100%, digamos, bien descrita, y entonces eso nos da un sello diferente. Entonces, es precisamente por eso que se debe tener toda esa trazabilidad desde un inicio. Y aquí esta tabla realmente no es para que la revisemos en detalle, pero básicamente aquí me gustaría hacer un resumen de cuáles son esos criterios de cumplimiento que se tienen. Esos criterios de cumplimiento van respecto a la parte de trazabilidad, es decir, que los sellos estén localizados correctamente en planos, que estén asociados a una norma UL específica para saber cuál es la resistencia al fuego que debe tener cada uno de ellos. Probablemente yo tengo diferentes áreas de riesgo dentro de un edificio y aunado a eso tengo diferentes resistencias al fuego con las que debo cumplir, y entonces es por eso que se deben tener diferentes normas UL asociadas a los planos que tienen que estar localizando los sellos cortafuego. Ahora, de igual manera, se deben cumplir claramente con los materiales de relleno, con la compresión que deben tener estos, se debe cumplir con las distancias anulares, el tipo de penetrante. Si tengo un penetrante diferente al que estoy considerando, bueno, entonces tal vez esa norma UL no está aplicando y tengo que buscar una diferente. Recordemos que las normas UL, dependiendo del tipo de fabricante, se tienen muchísimas porque hay diferentes configuraciones para cada uno de los sellos. Entonces, por ejemplo, en el caso de Hilti tiene más de 10,000 normas UL. Y esto nos da una idea de que justamente por eso tenemos que tener una trazabilidad documental. De igual manera, es necesario hacer, tal vez aquí considerar la parte de los espesores con los cuales debe cumplir el sellador, que se tenga un acabado correcto precisamente para asegurarse que el espesor es completamente homogéneo. Y finalmente, en la parte de juntas, de igual manera se revisa completamente lo mismo, pensando también en cuál es la capacidad, digamos, de movimiento que deben tener estas y que deben estar comprobadas también dentro de las normas UL. Y entonces, en general, podemos ver aquí que realmente tenemos que ver todo esto en digamos, un enfoque holístico, un enfoque general. Si nosotros tenemos consideraciones en cuestión de resistencias al fuego establecidas en las normas, ya sabemos qué estándares de ensayo son los cuales nos solicitan estas normas, y también realizamos una instalación correcta con base en lo que me está dictando la norma UL, entonces las inspecciones se van a realizar de una manera mucho más sencilla. Y en general, todos estos 4 puntos nos van a asegurar que nuestro sistema está actuando de una manera adecuada, que está cumpliendo con las normas, que además mi instalación tiene la confiabilidad necesaria en dado caso de algún incendio,
y que finalmente durante el proceso de inspección voy a cumplir con todo lo necesario. Entonces, en general, es la información que tenemos para el día de hoy. Recuerden que tenemos servicios de ingeniería, tenemos seminarios técnicos y capacitaciones como esta en cada uno de sus países. Tenemos un equipo muy sólido de ingeniería que nos ayuda precisamente a ir a hacer las revisiones pertinentes en campo de este tipo de digamos, instalaciones. Se realizan especificaciones técnicas para evitar que usted invierta tiempo en esto. Se revisan planos, se revisan precisamente los requerimientos necesarios para poder emitir una especificación. Tenemos toda la información técnica disponible para hacer las comprobaciones con respecto a lo que está solicitando la norma sismo resistente y el Reglamento Nacional de Edificaciones. Servicios postventa, claramente, si usted no sabe cómo instalar, nuestro equipo de ingeniería de igual manera puede darle la asesoría necesaria para en campo saber cómo instalar y capacitar a su personal. Y de igual manera, todas las aprobaciones de producto están disponibles en la página de Hilti Online. O en su caso, si usted tiene duda de que a lo mejor Hilti tenga un listado, usted libremente puede revisar el listado de Huele en la página de Huele, y solamente aquí, repito, la página es IQUL, ahí puede usted revisar el listado iqul.com. Y de igual manera, este tipo de, digamos, sistemas también ya los puede incluir dentro de sus planos o sus maquetas virtuales a través de la librería BIMCAD, que ya tenemos también disponible en las páginas de Hilti Online. Y con esto me gustaría cerrar la presentación, no sin antes decirle que le agradezco su tiempo, le agradezco precisamente que haya atendido este webinar, y para ello me gustaría pasar a las preguntas. No sé si alguien tenga alguna pregunta que quiera ser contestada. Recordemos que también en la página de Ask Hilti todas estas informaciones van a quedar grabadas para su posterior revisión. De igual manera, mi correo puede ser compartido, puede escribirnos a través de la página de Ask Hilti para poder hacer todas las clarificaciones necesarias. Incluso podemos hacer alguna visita a campo si usted así lo desea. Muy bien. No tenemos preguntas, pero le agradezco mucho su participación. Mire, tenemos aquí una pregunta. Buenos días. En Colombia, ¿qué firmas se encuentran certificadas para la aplicación de los sistemas? Aquí realmente, de acuerdo a lo que son, digamos, los requerimientos de la norma sismo resistente, como tal, no hay algo específico o una certificación clara para las diferentes firmas que pueden atender este tipo de requerimientos. Realmente aquí las certificaciones que pueden llegarse a tener son certificaciones internacionales que puede ir realizando, por ejemplo, con el International Fire Stop Council. El International Fire Stop Council realiza algunas capacitaciones para la parte de instalación, para la parte de supervisión, y de hecho, por ahí de mediados del siguiente año se están impulsando colaboraciones para también empezar a hacer certificaciones del International Fire Stop Council en Latinoamérica. Entonces, muy probablemente a través de nosotros van a poder encontrar también toda la información para que usted se inscriba con esta asociación y pueda hacer estas certificaciones que son completamente gratuitas. Repito, es para mediados del siguiente año vamos a empezar a generar estas certificaciones. Ahora, ¿cómo se garantiza que la mano de obra cumpla con procedimientos constructivos? Realmente aquí es precisamente por eso la mano de obra regularmente no está capacitada o desconoce. En muchos de los casos hay personas muy capacitadas para realizar esto porque ya han realizado proyectos, pero digamos que hay
personas que todavía no tienen las capacidades necesarias o las instrucciones, los entrenamientos. Y entonces es precisamente por eso que nosotros, a pesar de no realizar certificaciones, realizamos algunos entrenamientos que pueden ayudar a calificar de alguna manera a esta mano de obra y poder dar esas recomendaciones de instalación. Claramente, todas las instalaciones tienen que ser comprobadas. Es precisamente por eso que les damos la información de cómo es que deberían realizarse estas inspecciones, para que una vez que usted esté instalando o que ya instaló, revise que está instalado de manera adecuada. Ahora, dentro del portafolio de Hilti, de los diferentes clientes que tenemos, nosotros tenemos ya, digamos, empresas o compañías con las que se ha estado trabajando en muchos proyectos y que sabemos que tienen todas las capacidades de hacer este tipo de instalaciones. Y si en algún momento dado usted lo desea, podemos extender esta cartera para usted y que, digamos, usted pueda contactarlos y revisar las instalaciones de su proyecto. Otra pregunta es, ¿cómo saber qué tipo de sello utilizar en las juntas o pases? Aquí, ¿qué saber qué tipo de sello utilizar en las juntas o pases? Esto es, usted puede tener, digamos, una guía de referencia en la página de Hilti. Usted pone en el buscador Hilti Selector UL y ahí usted va a poder encontrar una guía para la parte de juntas de cómo puede, digamos, de acuerdo al tamaño de la junta, de acuerdo a la capacidad de movimiento que debe tener esta junta, el tipo de materiales que puede considerar junto con la norma UL. Y de hecho, déjenme mostrarles. Déjenme mostrarles aquí en esta. Si usted entra a esta página, que es el selector precisamente del que le estoy hablando, va a encontrar una referencia de, en dado caso, las juntas. Usted pone aquí la junta de instalación y va a poder tener, digamos, todas las juntas diferentes que puede encontrar. Y entonces, por ejemplo, aquí tenemos una junta en una losa junto con los materiales del muro, y aquí vamos a tener los materiales a instalar de acuerdo a su tipo de sistema. Claramente, usted al poner tanto penetración como junta va a encontrar diferentes, digamos, requerimientos a llenar que le van a ir delimitando. Entonces, por ejemplo, aquí podemos encontrar piso a piso, una junta de piso a piso, y podemos encontrar aquí el máximo ancho de juntas, no sé, que sea de 4 pulgadas. Tenemos aquí el tiempo de resistencia al fuego requerido, y entonces el sistema le va a ir haciendo un filtrado de cada una de las juntas que usted puede encontrar, descarga lo que es la norma UL, y aquí usted puede encontrar cómo es que tiene que ir instalado, el tipo de materiales, la compresión que debe tener el material de relleno y evidentemente el cumplimiento con la norma UL 2079, que esta es específica para juntas, considerando que debe tener una capacidad de movimiento. ¿Ok? Otra pregunta es, ¿cómo se hace el proceso de inspección y mantenimiento posterior? Realmente aquí lo explicamos, se hace con respecto a los estándares de ensayo de ASTM. Pueden hacerse, digamos, calas destructivas cuando ya se están instalados del 2% de todos los pasos, o digamos, un pie por cada 500 pies de instalación, cuando ya son, digamos, cuestiones de que ya los sellos ya están instalados. Cuando los sellos todavía no están instalados y que se están instalando, estamos en ese proceso, se tiene que atestiguar un 10% de pasos de penetración,
o el 10%, me parece, de toda la longitud de la junta constructiva. Así es como se realizan las inspecciones. El mantenimiento que se debe realizar realmente es un mantenimiento visual y este es únicamente pensando en que los sellos pueden tener diferentes tipos de, digamos, sabotajes, porque una vez que se instala o que se realiza, digamos, las consideraciones necesarias de pruebas adicionales, se revisa que el sello no vaya a tener problemas durante el periodo de vida útil del edificio. Entonces, realmente las desviaciones que puede llegar a tener el sello en este periodo son debidos a modificaciones, tal vez en los penetrantes, tal vez quieren pasar un cable adicional y entonces ese pequeño intersticio ya no se reparó. Ahí es cuestión de dar mantenimiento. De igual manera, cuando se tienen sabotajes, es decir, que alguna persona está quitando el sello por alguna razón, ahí se tiene que dar mantenimiento. Entonces, realmente, como recomendación, se deben hacer inspecciones visuales por ahí de cada 6 meses a un año como máximo, para asegurarse que el sello todavía tenga las condiciones necesarias de protección. Y me parece que son todas las preguntas. ¿Ok? Esa capacitación y certificación, ¿qué entidad estatal la garantiza? Realmente, aquí todavía no hay como tal una entidad estatal involucrada. Sin embargo, es parte de lo que el International Fire Stop Council busca, hacer estas colaboraciones junto con entidades estatales, precisamente para que ustedes tengan, digamos, la confiabilidad de que estas capacitaciones son completamente imparciales, no hay una marca involucrada. Ustedes pueden entrar a su página de internet incluso y buscar cómo es que se realizan ya en los Estados Unidos y Canadá. Y de igual manera, para la parte de Colombia y Latinoamérica, se tienen que tener estas colaboraciones con las entidades estatales. Entonces, es algo que apenas se está preparando. Yo tengo entendido porque soy parte del International Fire Stop Council en Latinoamérica y sé que ya se están iniciando estas colaboraciones. Entonces, una vez que se tenga definido, es por eso que les mencionaba, mediados del siguiente año se inician estos entrenamientos. Y me parece que son todas las preguntas. Agradezco mucho su participación. Si tienen dudas adicionales, quedo disponible para que puedan localizarme y podamos continuar. Si tienen algún proyecto en el que podamos colaborar, de igual manera estamos 100% abiertos y disponibles en cada uno de los diferentes países en el que usted se encuentra para realizar esas inspecciones junto con usted. Y le agradezco mucho. Vamos a terminar este webinar. Que tenga un bonito día.